Vamos a hablar aquí de tipos de datos, de variables, de constantes, de estructuras, de condicionales, de bucles, de funciones y de clases. Así que vamos a entender, y ahora sí que lo voy a programar, qué son todo este tipo de conceptos. No importa el lenguaje de programación que yo vaya a utilizar aquí, porque son conceptos que son comunes prácticamente entre todos los lenguajes de programación. Y vamos a empezar a entender cuáles son esos primeros conceptos de programación. Tipos de datos. ¿Por qué? Nosotros cuando estamos programando, en realidad tenemos que trabajar con datos que nosotros entendamos y que el ordenador también entienda. Entonces hay tipos de datos bastante frecuentes. Vamos a ver una cosa. Nosotros podemos tener un tipo de dato que sirva para representar una cadena de texto. Una cadena de texto en programación, en muchos lenguajes, pues la metemos entre comillas. Y voy a decir aquí, hola mundo. Una vez que ya tengo este hola mundo es una cadena de texto. Pero nosotros podríamos tener algo que representara un número, por ejemplo un 5, o que representara un número decimal. Pues todos estos tipos de datos, de alguna manera, se tienen que acabar almacenando en variables. Las variables son como contenedores que nos sirven para guardar estos datos y hacer cosas con ellos. Muy bien, vamos a ir viendo qué es esto. En vez de hola mundo, yo voy a decir estoy programando. Muy bien. Y esto va a ser una variable. Por ejemplo, en este lenguaje que ya digo, a nadie le importa, el lenguaje que sea, la forma de definir una variable es con una palabra reservada del propio sistema, que se llama var. Y tenemos que darle un nombre a mi variable y le voy a llamar programming, porque me da a mí la gana. Y con el símbolo igual, digamos que yo esta cadena de texto ya la estoy almacenando aquí. Yo a esta variable ahora le quiero cambiar el valor, por lo que sea, porque ahora ya no estoy programando. Entonces yo puedo acceder a esta variable y decirle, estoy viendo el direct, porque ya estoy haciendo otra cosa. Muy bien, hablábamos de variables por un lado, pero hablábamos de constantes también. Si esta variable, en vez de ser variable como tal, yo le digo que es constante, en este lenguaje es con la palabra reservada let, ya tenemos un error. Nos va ayudando el propio editor de código. Nos dice, hey Bryce, me estás diciendo que esto es constante. Si es constante, ¿qué significará? Que tú no le puedes dar otro valor. Entonces, hay variables, hay constantes en muchos lenguajes. Vamos a volverlo a hacer variable para que se entienda por dónde íbamos. Lo primero que tenemos que entender también aquí es que aparte de los tipos de datos y de estas variables y constantes, hay lo que se llaman también estructuras de datos. ¿Qué quiere decir? Que las variables, podríamos guardar aquí esta variable que es programming, o le puedo llamar estado, ¿no? Porque ahora estoy programando y ya veis, da un error porque ya no existe esta variable. Ah, vale, pues venga, la variable era state, ahora ya todo va bien. Pero imagínate que quiero crear otra variable y que tenga otra variable que vaya a servir para representar un par de números. Entonces yo tengo una variable que se va a llamar myNumber y va a ser un 5 que teníamos antes. Pues ya tengo una variable que en vez de ser de tipo cadena de texto, pues va a ser una variable de tipo entero. Pero, ¿y si quiero tener otro tipo de variable? Pues hay variables que nos sirven para representar, voy a decir, myBoolean, porque hay tipos de datos que son booleanos, que después veremos también lo que es. ¿Qué es esto de datos booleanos? Pues son datos que solo pueden ser verdaderos o falsos. En este caso, true o false. Yo tendría aquí esta variable y de repente digo, pues myBoolean, accedo a ella y le digo, pues ahora eres falso. Ya veremos para qué es esto de las variables. Diferentes tipos de datos. Muy bien. Pero, ¿y si yo ahora quiero definir un montón de strings? ¿Qué hago? Si tengo 50 estados, ¿qué hago? ¿Los meto en 50 variables? No, tenemos diferentes estructuras que nos sirven para representar pues, conjuntos de datos. Por ejemplo, una estructura que tenemos es el array o arreglo. Le voy a llamar aquí a esta variable myArray. Y esto es porque nos sirve para guardar como un listado de datos. Imagínate que voy a empezar a guardar datos de usuarios que yo tengo. Pues un usuario se llama Bryce, otro usuario se llama Moure, otro usuario se llama Moureder. En una misma variable hemos guardado tres datos de tipo cadena de texto que hemos tenido que definir con estos corchetes porque es lo que define como este listado. Esto ya es sintaxis propia del lenguaje, que en los lenguajes puede variar, pero que lo que tenemos que entender de alguna forma es el concepto de que existe una estructura que nos vale para guardar varios y que los separamos por coma. Y ahora en una variable pues ya tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, otra estructura también muy típica que son los diccionarios. Y le voy a llamar aquí myDict. Y esto nos servirá para crear una estructura de tipo clave-valor. Ok, clave-valor. Imaginaos que yo ahora lo que quiero hacer es crear una clave en la que le paso el nombre y que tenga asociado de alguna forma la edad. Entonces Bryce tiene 35 años. Muy bien. Y yo ahora podría poner aquí a Roswell, que tiene 18 años. Aquí tenemos dos personas. Entonces ya sería una forma de almacenar un nombre, una key, una clave, que es lo que llamamos a un valor. No importa que sea un diccionario, no importa que sea un array, simplemente que os deis cuenta de que tenemos distintas estructuras aparte de los tipos de datos como tal. Cómo podemos empezar a combinar cada uno de ellos para hacer cosas. Vamos a ver más puntos.
Aparte de las variables, las constantes, los tipos de datos, las estructuras, tenemos los condicionales. Recordar que antes dije esto, los booleanos. ¿Qué es esto de los booleanos? Los booleanos es algo que puede ser verdadero o falso. Muy bien, pues para ello tenemos algo que son condicionales. Un programa tiene que ir decidiendo qué hacer. Vamos a pensar que nuestro programa solo puede realizar una acción concreta. Por ejemplo, voy a crear aquí una variable, var, que sea user. Imagínate que el usuario es Mouredev. Y tenemos que hacer una cosa. Yo solo puedo entrar o solo puedo hacer login si el usuario, por ejemplo, es Mouredev y la contraseña es 1234. Pensemos esto. Cuando alguien escribe un usuario y una contraseña, ¿cómo sabe si el programa si me deja entrar o no? Pues ahí es donde entran los condicionales. Imagínate que Mouredev con password 1234 es el administrador que puede hacer explotar un programa entero. Entonces no cualquier persona puede entrar. Para eso tenemos los condicionales. Algo que nos va a acabar ayudando a que sea verdadero o falso y acabar decidiéndolo. Pues para eso tenemos instrucciones condicionales, como pueden ser los if. Un if traducido de inglés significa sí. ¿Vale? Entonces, si el usuario es igual a Mouredev y en los condicionales podemos concatenar condiciones, le digo y, en este lenguaje de programación es así, la contraseña es 1234, pues igual aquí puedo hacer algo concreto. Voy a escribir print. Esto es una operación que tiene este lenguaje, que sirve para imprimir cosas por consola. Vengo por aquí y digo, he accedido al sistema secreto, porque igual solo puede hacerlo Mouredev, ¿vale? Estos iguales lo tenemos que hacer doble porque estamos creando una relación de igualdad. Lo que va a hacer este código es, si el usuario es Mouredev y el password es 1234, pues va a acabar imprimiendo por consola, he accedido al sistema. Voy a correr el programa. Hago un play por aquí. Aquí lo tenéis. He accedido al sistema secreto. Pero ahora, en vez de ser Mouredev, es Mouredev 2. Hola, algo mejor, la contraseña. He puesto 123. Ya no es 1234. ¿Corro el programa? ¿Ha imprimido algo por aquí? No. ¿Por qué? Porque esta condición ya no es true como antes. Esta condición ahora es false. Y como es false, no cumple esta condición, no se ejecuta este código. Tenemos el caso en el que, vale, y si no se ejecuta este if, yo podría hacer alguna cosa, pues le puedo pintar un else. O le puedo decir, y si solo se cumple una de las opciones, lo podría controlar también. Voy a hacer aquí otra vez este print y voy a decir, no he podido acceder. Pero aparte de esto, yo podría seguir comprobando cosas. Tenemos algo que es un else if. Vale, esto no se ha cumplido. Entonces yo ya me voy por el else. Pero, ¿y si se cumple que el usuario sí que es Mouredev y que la contraseña no es 1234? Entonces, en vez de ser igual, ya tenemos que hacer un desigual. Aquí, ¿qué podría imprimirle? Le podría imprimir que el usuario, fijaos, el usuario es correcto, pero la contraseña no lo es. Podría decirle esto. Igual que tenemos este else if, en realidad podría seguir metiendo más condiciones. Voy a meter otra condición más. Otro else if por aquí. Fijaos cómo estoy concatenando condición tras condición tras condición. Muy bien. Otra condición por aquí. En este caso le voy a decir que el usuario no sea Mouredev y que la contraseña sí que sea la correcta. Pues le voy a decir el usuario no es correcto, pero la contraseña sí lo es. Y ahora vamos a empezar a variar todo esto. Mouredev 1234, ejecuto. Dice, he accedido al sistema secreto. Mouredev 123, el usuario es correcto, pero la contraseña no lo es. ¿Vale? Ahora voy a poner bien la contraseña, pero en vez de ser Mouredev voy a enviarle Moure. El usuario no es correcto, pero la contraseña sí lo es. Igual que existen los condicionales, existe un bucle. Imaginamos algo muy absurdo, que es que tienes que imprimir por consola, imagínate, 50 veces el nombre Bryce. Pues escribo print Bryce. Otro concepto también muy importante es el de comentario. Es decir, que nosotros podemos comentar nuestro código y ahora, si yo corro el programa, veis que ya solo imprime Bryce. Ya no imprime el no he podido acceder, etcétera, lo que fuera. Porque este código está comentado, este código está en el editor, pero no se ejecuta. Vale, Bryce. Digo, me ha dicho 50 veces. Para eso es lo que existen los bucles. ¿Qué es un bucle? Un bucle es una operación que sirve para repetir algo concreto. Un bucle muy típico puede ser el bucle for. Y voy a decirle que, por ejemplo, esto se repita 50 veces. Yo tendría un índice por aquí. Y puedo indicarle, pues tienes que hacerlo entre 0 y 100 veces. Algunos lenguajes pues soportan instrucciones de este tipo. Y yo ahora mismo le meto el print aquí.
y corro el programa. Aquí tenemos Bryce 100 veces. Siguiente parte, las funciones. Una función, ya el nombre casi lo está explicando. Pues yo puedo definir una función. ¿Cómo defino una función en este lenguaje? Pues defino una función, le escribo la palabra func y le doy un nombre. Le voy a llamar programming. Porque esta es una función que imaginemos que lo que va a hacer es que se acabe programando algo. Yo aquí le pongo un print para ver nosotros por consola que lo estamos haciendo bien. Y le voy a decir, estoy programando. Muy bien. Estoy programando y voy a poner aquí y ejecuto el código y todo ha salido bien. Esto es una función pues que ya es un poquito más compleja. Es decir, es una acción que nosotros, si ahora llamamos por aquí, ¿qué va a hacer este programming aquí? Yo ahora corro mi programa y ¿qué se pinta por consola? Lo que pasa, lo que hace cuando llamo a programming. Que yo ahora le junto todo esto y digo if, recordar que teníamos un nombre, el usuario. Si el usuario es Mouredeb, que lo teníamos definido allí arriba, pues llama a programming. Voy a ejecutar mi código. Lo ejecuto. ¿Se pinta algo por consola? Absolutamente nada. ¿Por qué no se pinta nada por consola? Porque tenemos una condición que dijimos que podía ser verdadera o falsa, true o false. Es false. ¿Ha llamado a programming? No, porque no se cumple que usuario sea Mouredeb. Usuario es Moure. Yo ahora vengo por aquí y le digo, el usuario ahora es Mouredeb. Vamos a correr el programa. User ya es Mouredeb. Llama a programming. ¿Qué hacía programming? Todo esto. El for este que teníamos que decíamos que se llamaba 100 veces. Pues muy bien. Ahora lo tengo por aquí. Este for. Y donde antes este for solo hacía un print, que es con una operación muy concreta, ahora ya podemos hacer que este for llame a una función que nosotros hemos creado. Corremos esto y ¿qué tenemos ahora? Pues 100 programming. Tenemos otro concepto que es el de clase, que es una entidad. Cuando nosotros programamos, tenemos que empezar a definir. Tenemos que empezar a definir esos casos de uso. Tenemos que empezar a definir qué es lo que queremos programar. Si hay alguien que programa, ¿qué habrá aquí? Habrá un programador, por ejemplo. Así que voy a crear una clase que sea programmer. Y este programmer en realidad va a tener dentro la función programming. Entonces tiene sentido que de alguna forma yo tenga una clase que define a un programador. ¿Veis ahora qué pasa? Ya no se puede llamar a programming, porque programming ahora está dentro de algo superior, de algo que lo envuelve, que es una clase. Entonces yo esto ahora ya no lo podría ejecutar. Me quedó esto sin comentar. ¿Vale? ¿Cómo puedo acceder a una clase? Yo ahora tengo un programador. Voy a crear aquí un programador, una variable, y mi programador va a ser Mouredeb. Voy a ser yo mismo. Pues yo de alguna forma tengo que acabar instanciando, creando un programador. ¿De qué tipo es un programador? Programmer. Ahora mismo ya directamente tengo a alguien que se llama Mouredeb y que es un programador. Voy a llamar a Mouredeb. Y mirar lo que puede hacer Mouredeb. Mouredeb ahora puede hacer programar. Llamo a programming. Corro el programa y ¿qué tengo? Estoy programando y ejecuto el código y ahora ya lo tengo asociado a lo que se llama una clase. Estos conceptos son los conceptos fundamentales de prácticamente todos los lenguajes de programación. Todo esto combinado con un montón de cosas más pueden acabar dando el software que nos dé la gana.